Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Soy Sergio Mastretta y para la revista Mundo Nuestro, esta conversación con el doctor Francisco Vélez Pliego. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas tardes. Bien, Sergio, muchas gracias. Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte y que tomes esta llamada para esta conversación. Urbanista, académico, un buen tiempo en los últimos años, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, terminó tu periodo y ahora quieres ser rector, estás buscando entrar en este proceso electoral. Pero el día de ayer, Francisco, en un muy importante evento, en el cierre de este proyecto que han llevado ustedes en los últimos casi 2 años, en los retos de la agenda universitaria, hiciste un pronunciamiento sobre el proceso electoral y ese propósito de esta conversación, Francisco. En concreto dijiste que vas a hacer, tomar las acciones jurídicas que sean posibles llevar a cabo para regresar a la institución, a la legalidad. Y expusiste 4 elementos: la posposición de la renovación del Consejo Universitario, la convocatoria, que no da certeza jurídica ni transparencia a quienes compiten, la secrecía del voto, que está comprometida, no hay condiciones para una participación libre, informada y democrática de la comunidad universitaria, y pues no hay una equidad ni libertad para la deliberación de los proyectos. Qué graves acusaciones. ¿Qué acciones son las que vas a tomar? Las acciones jurídicas a las que te referiste ayer. Mira, no he querido ser preciso con respecto al tipo de acción. Prácticamente estamos puliendo el documento. Estoy en contacto permanente con mi abogada, que es quien va a presentarlo. Estamos, digamos, en los temas de las formalidades, ¿no? Domicilio, ya sabes, identificación, para que esté ya firme el asunto. Pero ¿ante qué instancias? ¿Con qué Bueno, fundamentos? va a ser un tribunal. Déjame todavía mantener el asunto en términos que va a ser ante un tribunal. ¿Sí? Eso es, o sea, se va a judicializar el proceso. Ahí hay toda una serie de circunstancias. Sería muy farragoso explicar el asunto de cómo la lógica con la cual los tribunales actúan. Te voy a poner un ejemplo. Para efectos de un tribunal de amparo, no siempre el Consejo Universitario, por ejemplo, es autoridad para efectos de amparo, o el rector no siempre es autoridad para efectos de amparo. Todo depende del acto que es señalado como acto impugnable en el momento de la redacción de la promoción. Dependiendo de lo que está señalando como un acto, por ejemplo, si es un acto que afecta a los derechos humanos, el tribunal lo acepta. Si es un acto que tiene que ver con una decisión administrativa que no afecta a derechos, lo batea. Entonces, por eso estoy siendo muy cuidadoso. Bueno, entiendo eso. Entonces, no vas a impugnar ante una instancia universitaria. Es que ninguna está vigente. Mira, la vigente sería la Comisión de Honor y Justicia. Pero si el Consejo Universitario, que es quien designa la Comisión de Honor y Justicia, está ya en una fase en la cual su actuar ya no es legal, porque ya está vencido su periodo, pues entonces, ¿ante quién actúas? Vamos paso por paso. ¿Por qué no se renovó el Consejo Universitario? Mira, se aduce el tema de la pandemia, pero es como si el Congreso del Estado hubiera, a propósito de la pandemia, y todos los congresos locales del país hubieran aducido la pandemia para posponer su renovación. La elección del 6 de junio. La elección del 6 de junio. O si los gobernadores hubieran solicitado al Congreso del Estado, de su respectiva entidad, el que le prorrogara el mandato en razón de la pandemia para posponer las elecciones de su renovación en términos de gubernatura. Ahora, entonces, esto... Hay circunstancias específicas, pero de ninguna manera son justificables
en términos de que una autoridad se autoprorrogue el mandato. Eso fue lo que ocurrió. Es decir, tú podrías haber señalado que hay un retraso en el momento de la renovación, pero lo que no puedes es suspender la renovación. Es clarísimo esa situación que estás exponiendo. Esto me lleva a pensar, sí, ante quién se hace una demanda de este tipo. No es en la universidad, entonces puede ser la Comisión Nacional de Derechos Humanos, puede ser una corte, un juez federal, pero bueno, me dices que ahorita eso no lo quieres responder todavía. Todavía no quiero responder en términos precisos, les voy a dar a conocer, en cuanto firme yo el documento y haga la promoción, pues daremos a conocer puntualmente el asunto. Pero incluso el acto que estoy impugnando y las razones por las cuales lo estoy haciendo, ¿no? Estoy poniendo ejemplos de las dificultades, por qué los universitarios quedamos en una situación de indefensión ante un acto administrativo adoptado por el rector, en el sentido de no convocar, conforme lo establece el Estatuto Orgánico de la Universidad, a la renovación del máximo órgano de conducción de la universidad. Esa es una responsabilidad estrictamente del rector. Y él decidió no convocar a esa renovación y promovió ante un organismo que ya tiene vencida su vigencia, el que se le aprobara una prórroga a ese mismo organismo. Entonces, digamos, por cualquiera que lo veas, es un galimatías desde el punto de vista. ¿Cómo explicas esta actitud de Alfonso Esparza? Mira, yo creo que hay muchas preocupaciones. Está la preocupación de que tú recibiste a lo largo de los dos últimos, casi 3 últimos periodos de ingreso a la universidad, es decir, desde agosto del 2019, luego el ingreso, lo que le llaman los compañeros universitarios el repechaje, ¿no? Es decir, el ingreso de enero, ¿no? Luego el ingreso de agosto del 2020, ¿no? Y luego la convocatoria del ingreso del 2021. Entonces, tienes más del 60% de los estudiantes universitarios jamás han pisado un espacio universitario, no han tenido clases presenciales, salvo la generación que ingresó en agosto del 2019, que como recordarás se vio suspendida su actividad por el paro que ellos mismos organizaron, por la protesta, por el asesinato de los compañeros de medicina, tanto de la universidad como del UPAE, y que generó un paro de actividades, que se pospuso, digamos, sí, digamos, fue una movilización histórica la que ocurrió en Puebla. Se sumaron prácticamente todas las instituciones de educación superior a una exigencia, digamos, de seguridad para los universitarios. Entonces, hay toda una preocupación política de quienes están administrando la universidad, de que no saben cuál va a ser la reacción de esa generación que promovió el paro, que hackeó, digamos, el asunto, de hackearlo en el sentido del ajedrez, ¿no? Puso en jaque la actividad de la universidad por el enojo, por el descontento, que tenía que ver directamente pues, con la inseguridad con la cual estaban transitando los propios estudiantes de su lugar de vida a su lugar de estudio, ¿no? O incluso a los lugares de recreación. Entonces, toda una circunstancia ahí que se fue complicando también por las protestas relacionadas con la violencia de género. Está presente no solamente en la institución pública, como es la UAP, sino está presente también en otras instituciones. Entonces, es una demanda, pues, que está ahí y es muy sentida. Eso es parte, digamos, de las reivindicaciones de las jóvenes hoy. Es decir, que ellos puedan acudir a los centros de trabajo, a los centros de estudio, a los centros de recreación con seguridad. Entonces, el problema de que la ley de una vida libre de violencia para las mujeres sea de alguna manera letra muerta, pues algo que está en el ánimo, en la parte subjetiva, digamos, de la convivencia de los universitarios. Entonces,
hay una enorme interrogante política con respecto a cuál va a ser la conducta, porque en buena medida, pues las asambleas de mujeres que promovieron el paro y que protestaron, etcétera, etcétera, pues han señalado que las medidas adoptadas por la institución no son suficientes. Están demandando la revisión del protocolo, una serie de situaciones que están ahí presentes. Luego tienes que los mecanismos tradicionales para el control del comportamiento de los estudiantes, que es esta dirección de acompañamiento de los asuntos estudiantiles, que es la designación de los llamados lobomentores, que finalmente se constituyen en correas de transmisión y de control de la opinión de los estudiantes. Entonces, todo ese aparato pues no ha funcionado. No ha funcionado pues, porque no pueden funcionar cuando las actividades de docencia pues se están desarrollando a través precisamente de estos medios de comunicación, como lo son, digamos, las tecnologías disponibles, las distintas plataformas, etcétera, etcétera. Entonces, hay también una enorme incertidumbre con respecto a cuál va a ser el comportamiento que tendrían los estudiantes en caso de que hubiera una actividad presencial dentro de la universidad. Desde el punto de vista de si van a tener o no la libertad para expresar en función de preferencias, en función de discusiones, pues, por quién votarían. Entonces, están todas esas preocupaciones en el asunto. Está el tema de los trabajadores académicos que fueron contratados hora clase para responder a la necesidad de esto que ocurrió el año pasado, que fue el ingreso masivo a las preparatorias de la institución. Se les abrieron las puertas, se dijo cero rechazo, entran todos y, bueno, para poder cubrir esta demanda adicional, pues se contrataron muchos profesores hora clase. Además de que se intensificó todo el tema, digamos, de la actividad de los que ya estaban contratados. Entonces, bueno, el control de esos académicos nuevos, el descontento que existe con respecto a los académicos, particularmente los de hora clase, porque desde el año pasado decidieron limitar, digamos, el número de horas porque es antipedagógico, pero al mismo tiempo les intensificas, digamos, las actividades en otras cuestiones de gestión propias de la institución. Y entonces, bueno, pues, los profesores hora clase, hay un enorme descontento porque además no tienen posibilidades de concursar por las definitividades, no tienen posibilidades de entrar al sistema de estímulos y recompensas como el SDP, porque son hora clase o porque no tienen definitividad, porque solamente se les contrata por el periodo que dura el ejercicio docente. Y entonces no tienen derecho a vacaciones, no tienen derecho al pago relacionado con lo que son los estímulos a las vacaciones, etcétera, ayuda en material didáctico, todo ese universo de situaciones que un profesor de carrera, sea medio tiempo, tiempo completo, y ya definitivo, pues sí tiene posibilidades, por lo menos de tratar de acceder a alguno de esos estímulos. Entonces, todo ese diagnóstico, por ejemplo, que está presentado de manera muy puntual en lo que ayer el doctor Carlos Figueroa leyó como parte de esta reflexión, que no es una reflexión mía o de unos cuantos, es un debate, fue una reflexión, como tú bien lo señalaste al principio de esta entrevista, pues en el cual dialogamos con muchos universitarios para que nos aportaran su visión de qué estaba ocurriendo en la universidad. Bueno, todo eso también es parte de una preocupación política. Una preocupación política, porque recordarás que el año pasado también hubo un conflicto con respecto a los estímulos, que se habían negado a pagarse, se habían redefinido las reglas de operación y, bueno, hubo toda una campaña en la cual los directores de algunas escuelas y facultades, de algunos institutos, le presentamos al rector una propuesta, ¿no? Le manifestamos nuestra preocupación porque era una bomba de tiempo, es decir, había un descontento que nosotros estábamos palpando entre los profesores que forman parte de nuestras plantas académicas. Y por otro lado, grupos de profesores emitieron un comunicado al cual se adhirieron más de 870 profesores de tiempo completo. Prácticamente la totalidad de los profesores de tiempo completo se adhirieron a esta protesta
porque se habían redefinido las reglas, digamos, en cuanto a los estímulos. Eso derivó en una reunión que fue forzada, digamos, por el propio rector con autoridades de la Secretaría de Educación Pública de carácter federal, para que le autorizaran hacer uso de una partida para compensar las pérdidas que podría haber en las nuevas reglas que la propia universidad había definido en cuanto a estímulos y recompensas. Entonces, todo ese descontento está ahí latente. Eso No lo explica un quieren ver. poco la postura del rector para, eh, digamos, otra posibilidad es que dijeran los universitarios, oigan, la pandemia y todo este proceso obliga a repensar todo el proceso político interno y cómo llevarlo adelante. No es así, se saca una convocatoria. Quiero tener muy clara tu postura. Tú hablas de que si no se regresa a la legalidad, así lo dijiste, no Sí, participas. sí. Yo siento un poco, me recuerda un poco los tiempos del PRI, donde el proceso electoral estaba completamente controlado por el Poder Ejecutivo. Así Pasa lo están mismo en la operando. UAP. Pasa Así lo están, mismo en la UAP. así están operando. Así están operando. Ahora, Es exactamente el diseño del partido de Estado. Aquí no hay partido, hipotéticamente hablando, pero hay grupos de interés que controlan la administración central que diseñaron este sistema. tú hablas del rectorado. Yo ¿Estás hablo del viendo? rectorado. Ahora, Sí, yo siempre en México siempre me decía, ¿qué caso tiene ir a unas elecciones cuando está completamente amañado el proceso electoral? sí, pero aquí no es un problema nada más de que esté amañado. O sea, yo sé, por eso señalé distintos temas. O sea, yo no puedo convalidar un acto ilegal. Es una posición de principios. Si quieres la herencia familiar, lo que ha sido mi trayectoria de vida a lo largo de la universidad, siempre he peleado, no siempre con éxito, lo reconozco. He señalado, digamos, las violaciones a la normatividad universitaria en distintos momentos. Incluso en el 2005 promoví un amparo también frente a una decisión que adoptó el Consejo Universitario. Es decir, no es nuevo este proceso. Exacto, no es nuevo. Es decir, hay circunstancias que en términos de mantener la dignidad universitaria, pero sobre todo mantener mis principios y mi propia postura y trayectoria en la universidad. ¿Vas a entrar en esas circunstancias? Pues sí, yo digo, yo promuevo un acto jurídico señalando que el Consejo Universitario, pues evidentemente tuvo que haberse renovado previo a la renovación del rectorado, porque es lo que establece el estatuto, no es lo que yo diga. Como si Que es primero en tiempo, es primero en derecho, digamos. la Entonces, primero institución en insiste, Paco, si la institución insiste, a pesar del reclamo legal que puedas hacer en las próximas semanas, pues ya queda muy poco tiempo, menos de un mes. así es. Yo lo que advierto, Sergio, y lo he dicho con toda la claridad con la que puedo hacerlo, es que no solamente me afecta a mí como posible aspirante a la candidatura a la rectoría, sino que es una circunstancia que finalmente lesiona la fortaleza de la institución frente a actores externos. ¿Qué pasa si el empresario aquel que tiene pleito con Lobos WAP decide promover un acto jurídico en contra nuevamente de la universidad, aludiendo que los acuerdos tomados por este órgano posteriores a marzo del 2021, pues ya no son válidos? Puede ganar un pleito. Pues, o sea, no es nada más el problema de los universitarios. Yo cuando digo cuando se lesiona la legalidad del funcionamiento de una institución, se daña a la sociedad en su conjunto. ¿Por qué está llegando a este Tú y extremo? yo lo sabemos. ¿Por qué está llegando a este extremo el rectorado? Pues mira, yo creo que hay muchas preocupaciones, algunas de ellas pueden ser legítimas. Y otras, pues son el afán de tratar de controlar un proceso que sienten que se les fue de las manos. ¿En qué sentido sienten que que se les fue de las manos? ¿Cuál es la corriente universitaria? Y esa es la pregunta que yo te haría, que ha promovido un ejercicio de reflexión sobre el proyecto futuro de la universidad y lo ha hecho de cara a los universitarios y de cara a la sociedad.
ustedes, sin duda alguna, no tiene vuelta de hoja. Y lo que ustedes están planteando, si me permites un minuto, ustedes hablan de una crisis del modelo educativo, de una gestión vertical contra los órganos colectivos de conducción, un consejo universitario, una unidad académica, consejos de unidad, comités académicos que han perdido relevancia en la conducción del proceso de la universidad, la desaparición del pluralismo, la realidad de un sistema de gestión y reglas de operación impuestas por un modelo externo, en contra de la autonomía universitaria. Estoy hablando de un gobierno federal que en los últimos 20 o 25 años ha impuesto una política a las universidades públicas. Y por último, dicen ustedes, todo esto deriva de una enorme precariedad laboral de los maestros universitarios. O sea, aquí resumo yo los cuestionamientos que han hecho ustedes en este proceso de los retos de la agenda universitaria. Sí, alimentado de la, claro, alimentado de la información y de las discusiones, no solamente dichas por nosotros. Este asunto de la precariedad laboral, pues lo ha dicho el presidente de la República, lo dijo el subsecretario de Educación Superior cuando estuvo en el foro de retos, ¿no? Señaló cómo, por ejemplo, todo el sistema de estímulos había sustituido al salario base y que pues hay un decremento, digamos, del poder adquisitivo del salario base de los profesores, etcétera, etcétera. Incluso se atrevió a decir en algún momento, y digo se atrevió porque pues siendo el subsecretario, pues levanta expectativas, una serie de cosas, y bueno, la idea pareciera ser el mejorar sustancialmente el nivel de ingresos base de los universitarios y disminuir, y no ha ocurrido. No ha ocurrido por otras circunstancias, ¿sí? Por el presupuesto federal, por todo lo que quieras. Bueno, entonces, todo eso está ahí, más allá de que el rector quiera o no quiera, ¿sí? Por eso nosotros no planteamos una visión o no pretendemos construir una visión o pretendimos construir una visión desde el foro de retos, una visión sectaria o partidista o ideológicamente comprometida con una posición, etcétera, etcétera. No, nosotros construimos un foro donde invitamos a la pluralidad de los universitarios, tanto interna como externamente. Estuvieron presentes, el propio rector participó en el asunto. Así es. Muchos de los funcionarios de la institución contribuyeron a la construcción del diagnóstico, a ilustrarnos sobre cómo opera la universidad. Entonces, no es algo que estemos inventando. Paco, te quiero hacer una pregunta que sí me lleva a pensar en largo plazo. Todo eso se fundó a partir de la crisis que vivió la universidad en el 89-90. Otra crisis de legalidad. Por eso, pero ahí viene en un proceso de inestabilidad muy fuerte, murió un profesor universitario a las puertas del Carolino. Es correcto. La universidad entra en un momento distinto y viene en los rectorados de los Dóger, Agüera, y Esparza. Estamos hablando de 4 rectores, tan solo, en 22 años ya, ¿no? Sí. Es decir, tú has estado ahí, has sido parte de esta, voy a llamarle burocracia universitaria, has sido director del instituto durante 8 años. Sí. Sin embargo, estos cuestionamientos que haces, pues están tocando la línea de flotación de una institución. No, yo lo que digo es que, a ver, el texto al que estás haciendo referencia, los puntos, son una expresión mía, son una lectura mía de las conclusiones del Foro Retos. El Foro Retos tiene sus propias conclusiones, lo difundiste tú, te lo agradecemos mucho a través de Mundo Nuestro. Exacto. Si te das cuenta, hay matices importantes entre lo que son las 48 conclusiones del Foro Retos, que fueron expresadas por Carlos, y lo que es mi propia lectura de esas conclusiones. Si quieres, en el texto que yo leí el día de ayer, hay posiciones más radicales, porque no están mediadas precisamente por esta única visión. En el caso de lo que son las conclusiones del Foro Retos. Las conclusiones del Foro Retos están mediadas por una visión, si quieres, mucho más
compleja en el sentido de que busca incorporar las distintas voces. Y mi posición es una lectura de esas voces y una postura frente a esas voces. Muy similar en algunos temas y en otros no tan similar en la forma de expresarlo. Dicho eso, diría que yo aludo a que a los universitarios nos ha costado mucho trabajo construir esta nueva legalidad. Te puedo poner, en la historia de la universidad, la crisis del 56-61 tiene que ver con la forma en que Ávila Camacho resolvió el conflicto que había con grupos universitarios que se negaron a la militarización de la universidad. Entonces dijo, bueno, pues ahí está la autonomía y le concedo a los actores económicos principales de la entidad la facultad de decir para dónde va la universidad. Y ahí estaban los principales empresarios proponiendo una forma de construir la universidad, pero además también con una ideología, con una forma de pensar, que hizo crisis frente a, digamos, los liberales, los masones, los comunistas, ni siquiera comunistas, eran las juventudes comunistas de la época, etcétera, etcétera, que empezaron a proponer formas distintas de ver la universidad. ¿Sí? Entonces hubo una crisis ideológica, pero también hubo una crisis jurídica, que se resolvió con la emisión de una primera nueva ley orgánica de 62, que tenía una deficiencia de forma. No estaba validada por el secretario general de la universidad, del secretario general de gobierno en ese momento. El secretario general, de acuerdo con sus facultades, tenía que refrendar esa ley, y no lo hizo. No lo hizo porque no lo sometieron a consideración de él, porque él no estaba de acuerdo con someter a la universidad a ciertas cuestiones. Entonces, se creó una situación de conflicto en donde la propia Secretaría de Gobernación Federal tuvo que intervenir para que se derogaran una serie de artículos de la ley que el gobernador mandó imprimir al margen del refrendo del secretario general, que dio como resultado pues un rector de facto que se mantuvo hasta que se restableció la legalidad. ¿Cuándo se restableció la legalidad? Se derogan esos artículos de la ley de 62, se establece un plazo para emitir una nueva ley, que ya no la emite el gobernador Fausto Ortega, sino la emite Nava Castillo, en los primeros meses de 63, porque es el periodo que se definió para que se emitiera la nueva ley. Y esa ley del 63 es la que se mantuvo vigente hasta el periodo que tú señalas, de 89-90. Pero ¿qué ocurrió entre 63 y 89-90? Pues conflictos de muy distinta naturaleza, que no solamente derivaron en la caída de gobernadores, esa es una parte del asunto. La otra parte del asunto es que se inventaron cosas dentro de la universidad que no le daban estabilidad. Hay que recordar que hubo una junta de gobierno, o sea, 4 personas que tomaban decisiones, porque no había rector frente al conflicto de 66. Entonces, ignorar esas lecciones de la historia me parece muy grave. Cuando yo digo que no podemos someter a la institucionalidad de la universidad a situaciones de facto, porque finalmente no somos nada más los universitarios que podemos estar muy interesados en mantener la estabilidad de la institución, los que son actores que opinan y actúan en relación a la universidad. ¿Sí? Cualquier actor que se sienta afectado por decisiones que hayan sido tomadas por ese órgano después de marzo, ¿sí? Pues simple y sencillamente va a poder impugnar. Y ya no vamos a ser los universitarios los que estamos ahí defendiendo la autonomía y lo que se quiera, porque son situaciones jurídicas de hecho que pueden comprometer la estabilidad de la institución, que eso es lo que a mí más me preocupa. Yo por eso dije, a ver, olvídense que si yo quiero o no quiero, más allá de eso, no debilitemos la institucionalidad de la universidad. Porque las lecciones de la historia nos han mostrado que es muy grave para los universitarios, es muy grave para la sociedad poblana, el que se lesione la institucionalidad. Bueno, esa es la voz de Francisco Vélez Pliego en un proceso complicado que vive ya la Universidad Autónoma de Puebla, la Benemérita, hacia el 20 de septiembre, el día de la elección
a lo mejor una pregunta última muy estricta. Si no hay un paso atrás, una recomposición de este proceso legal, ¿participas en la elección? No, yo he dicho que no voy a convalidar un acto ilegal, pero también es un acto de simulación. Si tú observas qué está ocurriendo en las redes sociales, cómo se están manejando los activos de la universidad, ¿sí? Pues prácticamente es una elección de Estado. O sea, son elecciones, lo que predomina no es la opinión de los universitarios. Dime ¿No vas dónde a está. convalidar eso entonces? No, yo no voy a convalidar una simulación, no tengo por qué, no tengo necesidad. Mira, soy un universitario que tiene 48 años de tradición en esta institución. No me interesa lavarle la cara a nadie, ni convalidar los actos fallidos que puedan tener. Lo que no puedo hacer es cómplice, para que en el futuro, si algo ocurre, bien, pues no te echen a ti la culpa de que convalidaste algo y entonces pues ya no puedes decir nada. No, no, no. Mi padre me decía, Eso, nunca desarrolles, nunca tengas una actividad que te haga sonrojarte o que te haga palidecer. Sonrojarte de vergüenza o palidecer de miedo. Entonces yo prefiero mantener mi dignidad a salvo y bueno, pues y la responsabilidad de actuar conforme a lo que ha sido mi conducta a lo largo de los 48 años. Nada más. doctor Francisco Vélez Pliego, académico universitario, una larga trayectoria en la más importante de las instituciones que tenemos en Puebla, creo yo, incluso sobre el propio gobierno. La universidad es vital para el futuro, explica en dónde estamos como sociedad, las mejores cosas vienen de ahí, así que creo que este proceso me parece que es obligado que los ciudadanos nos involucremos. Y ese es el propósito de esta conversación en el mundo nuestro, con un actor principal en este proceso, el doctor Francisco Vélez Pliego, y su decisión de llevar a tribunales este proceso. Ya veremos en las próximas semanas qué ocurre. Paco, te Así es. agradezco esta conversación de todo corazón. Al contrario, Sergio, yo te agradezco mucho la posibilidad de dirigirme a tus radioescuchas. Platicar contigo siempre es un placer. Muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por estar en el mundo nuestro. Ya veremos con detalle en los próximos días qué ocurre en la Benemérita, en esta queridísima institución poblana. Muchas gracias.